¿Cómo realizar un análisis segmentado de un producto inmobiliario a partir de la información de mercado obtenida de portales? El objetivo de estas plataformas es brindar la información necesaria que permita facilitar el encuentro de la demanda con la oferta publicada, bajo determinadas características de búsqueda para un tipo de inmueble. Pero para nosotros nos permite mucho más que eso, ya que posibilita realizar un estudio integral del producto buscado. Nos enfocaremos fundamentalmente en el portal ZonaPro, ya que brinda la mayor cantidad de herramientas y filtros para nuestro estudio. Previamente, recordaremos cómo se comporta el mercado inmobiliario. Si construimos un histograma con los precios de publicación de un determinado producto inmobiliario, en la que todos los elementos de la muestra cumplan con dos condiciones fundamentales. La primera es la relativa homogeneidad de variables que corresponden a la misma zona, por ejemplo Almagro, misma tipología de inmueble, por ejemplo departamento de 2 ambientes, y antigüedad relativamente equivalente, por ejemplo el rango entre 20 a 50 años. La segunda condición que debe cumplirse es que esta muestra resultante de oferta sea lo suficientemente abundante que permita el estudio. Recordemos que el histograma es un gráfico de barra que representa una muestra, como la indicada, o la cantidad de casos o frecuencia que corresponde a un intervalo de valor que previamente definimos. En este caso, por ejemplo, entre 70 y 80 mil dólares, entre 80 y 90 mil y así sucesivamente. Cada barra representa en su altura la cantidad de ofertas o reiteración dentro de ese rango. Si reemplazamos precisamente este gráfico de barra por una curva de valores continua o curva de frecuencias, vamos a obtener una gráfica como la que vemos a continuación. En la misma vamos a resaltar el principal punto significativo, que es el más elevado de esa curva. A ese lo denominaremos moda. Las curvas de frecuencias pueden tener distintas conformaciones. Por ejemplo, percibimos que en estos dos casos A y B, la configuración tiende a ser mucho más apaisada en el segundo caso, con una base mucho más extendida que la del primero. Esto se debe, por ejemplo, a que el primer caso podría corresponder a un análisis de un segmento de mercado, una tipología de departamento, por ejemplo, de 2 ambientes, en un barrio como Puerto Madero, en el cual la antigüedad máxima de los inmuebles es de data de 30 años, y las calidades constructivas son entre muy buenas a excelente. No encontramos inmuebles de calidad media o regular. Mientras que en el caso B podría representar barrios más tradicionales, como por ejemplo Almagro, en el cual hay una convivencia, precisamente, de inmuebles de principios del siglo pasado, con características de mantenimiento deficitarias, con inmuebles a estrenar de la misma tipología, lo cual obviamente abre un abanico mucho más amplio de valores. En ambos casos remarcamos precisamente que la moda es el punto máximo o el punto significativo de nuestro análisis. Otro dato que es conveniente resaltar es que no necesariamente la configuración de la curva de frecuencia tiene que ser simétrica. Vemos aquí el caso en el cual hay una tendencia precisamente de que la moda se ubica mucho más cercana a los valores máximos de la zona que respecto a los valores mínimos. En el caso D, contemplamos una gráfica en la cual tiene dos puntos elevados, si bien uno de menor altura que el otro, pero evidentemente hay un punto de inflexión en el medio. Esto ocurre cuando hay un gran número de inmuebles a la venta en dos condiciones distintas. Por ejemplo, inmuebles antiguos que todavía reúnen condiciones de mantenimiento buenas, pero que son los que normalmente consideramos o mencionamos como inmuebles de época, conviviendo precisamente con inmuebles mucho más modernos. En ese caso puede darse el caso precisamente de que existan dos puntos modales. Uno que es la moda más elevada precisamente, en este caso con mayores valores, será lo de los inmuebles a estrenar, y en el segundo caso la tendencia o la existencia de inmuebles, muchos inmuebles en condiciones de uso, pero que son de época. Para continuar con el estudio, vamos a entrar ahora en una faceta más teórica que luego trasladaremos a la práctica. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser eliminar
las barras correspondientes al histograma y quedarnos exclusivamente con la curva de frecuencias y su valor máximo que correspondía a la moda. El segundo paso consistirá en la depuración de la muestra. Quienes trabajamos con los datos de publicaciones de los portales inmobiliarios conocemos la gran cantidad de errores en las publicaciones de estos inmuebles. Normalmente errores cometidos porque están publicados como venta, mientras que los valores reflejan montos de alquiler, porque los inmuebles se encuentran sobrevaluados, o bien porque existen errores en la incorporación de las superficies. Ahora, ¿cómo procedemos para realizar la depuración de la muestra? El mecanismo consiste en establecer un porcentaje determinado del total de la muestra obtenida. Por ejemplo, si teníamos 100 inmuebles que cumplían las condiciones o los filtros que habíamos aplicado, departamentos de 2 ambientes de entre 20 y 50 años en Almagro, definimos un porcentaje de validez dentro de ese espectro. Por ejemplo, el 90%. Si habíamos obtenido 100 datos, nos quedaremos con 90 eliminando los 5 de mayor valor y los 5 inmuebles de valores más bajos. Como no vamos a trabajar con índice de tendencia central, esto no afectará nuestro estudio. Los límites absolutos, es decir, el mayor valor o el inmueble publicado a mayor precio de la muestra depurada y el de menor precio, son los límites superiores e inferiores de nuestra muestra. La diferencia entre ambos representa la amplitud de la muestra total. Expresada en fórmula numérica no nos aporta demasiado beneficio. Lo que debemos hacer es realizar el cálculo porcentual de esa amplitud al dividir la misma sobre la moda de la muestra. Habíamos mencionado que la muestra no necesariamente es simétrica, con lo cual la distancia medida en el eje de las abscisas entre la moda y el límite inferior no necesariamente es la misma que entre la moda y el límite superior. Como estas distancias suelen ser diferentes, lo que hacemos es obtener estas medias amplitudes, o la amplitud inferior y amplitud superior, que no es otra cosa que la diferencia entre la moda y el límite inferior y el límite superior y la moda. La suma de ambas obviamente representa la totalidad de la amplitud. Del mismo modo, expresado en términos porcentuales, la división entre la amplitud inferior y la moda representa el porcentaje de amplitud inferior y la división entre la amplitud superior y la moda representa el porcentaje de esta amplitud superior. Estas características, estos 3 puntos, límite superior, límite inferior y moda, son los puntos significativos a partir de los cuales realizaremos nuestro futuro estudio práctico.